Bienvenido a un ejemplo de prueba de hipótesis de dos medias de población con población desconocida. Desviaciones estándar dadas los datos. Un profesor en una gran universidad comunitaria quiere determinar si hay una diferencia en los medios de los resultados del examen final entre los estudiantes que tomaron su curso de estadísticas en línea y los estudiantes que lo tomaron en persona. Él cree que el medio de las puntuaciones finales del examen para la clase en línea es menor que la clase presencial. ¿El profesor está en lo correcto? El 30 final seleccionado aleatoriamente. Las puntuaciones de los exámenes de cada grupo se enumeran en las tablas siguientes. A la izquierda tenemos el puntuaciones del examen final de la clase. A la derecha tenemos el puntuaciones en el examen final presencial. Así que de nuevo es el medio de las puntuaciones del examen final de la clase online inferiores a la media de las puntuaciones finales del examen de la clase presencial. Prueba a un nivel de significancia del 5%. Así que si dejamos que mu1 sea igual a la media de las puntuaciones finales del examen para la clase en línea, y mu2 iguales a la media para obtener las puntuaciones del examen final de la clase presencial. Queremos probar si mu1 es menor que mu2, que es la hipótesis alternativa. Y si mu1 no es menos que mu2, asumimos que los medios son iguales, lo que nos da mu1 es igual a mu2 para la hipótesis nula. La hipótesis nula puede también ser declarado como mu1 es mayor o igual que mu2. Y porque el nivel de significación es 5%, alfa es igual a 0.05. Y tenemos una cola izquierda prueba porque estamos probando para ver si mu1 es menor que mu2. Porque tenemos desconocidos desviaciones estándar de la población, vamos a realizar una muestra de 2 prueba T en el T84. Entonces, la estadística de prueba es una puntuación T, y luego también encontraremos el valor P. Así que yendo a la calculadora, ya he entrado los datos para ahorrar tiempo. Para introducir datos, pulse Stat, Intro. Una vez más tengo la línea a puntuaciones del examen final en L1 y tengo la clase presencial o cara a cara puntuaciones del examen final en L2. A continuación presionamos Stat, flecha derecha para probar. Y seleccionamos la opción 4, 2 muestras de prueba T. Ya he introducido la información clave, pero vamos a revisarla. La entrada es datos, abajo. Lista 1 es L1, abajo. La lista 2 es L2, abajo. No estamos utilizando una tabla de frecuencias, y por lo tanto entramos 1 para la frecuencia 1 y 1 para la frecuencia 2. Estamos probando si mu1 es menos que mu2. Seleccionamos menos de mu2 aquí en el medio. Para agrupados, seleccionamos no, flecha hacia abajo para calcular y pulse Intro. Tenemos una puntuación T de aproximadamente 3,2286 negativos y valor P de aproximadamente 0,0011. Vamos a seguir adelante y registrar estos valores. Antes de comparar el valor P y el alfa, echemos un vistazo más de cerca a la puntuación T de 3,2286 negativo. Si estuviéramos haciendo esta prueba a mano, tomaríamos el alfa de 0,05, y sabiendo que tenemos una prueba de cola izquierda, y encontrar la puntuación Z correspondiente, que ya he hecho aquí a la izquierda. Observe cómo la puntuación Z es negativa 1.645. A continuación calculamos la puntuación T utilizando la fórmula que se muestra aquí. Observe cómo esto requiere para encontrar las medias de la muestra y las desviaciones estándar de la muestra. También asumimos que mu1 menos mu2 es igual a 0. Entonces, para encontrar la muestra significa y desviaciones estándar de muestra, de nuevo podemos utilizar el T84 determinando las estadísticas 1 bar. Para hacer esto, presione Stat, flecha derecha para calcular. Seleccione estadísticas 1 bar. Primero seleccione L1 que ya he hecho. Bajar para calcular, entrar. La barra X es la media de la muestra. SX es la desviación estándar de la muestra. Repetimos el proceso para L2. Stat, Calc. Opción 1. Ahora seleccionamos la lista 2 pulsando el segundo. Bajar para calcular, pulse Intro. Y de nuevo tenemos la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Realizando los cálculos, observe que obtenemos una puntuación T, que es ligeramente diferente a la puntuación T de la prueba T de 2 muestras, porque estoy usando valores renderizados para las desviaciones estándar de muestra. De cualquier manera, observe cómo el T-score de 3.2288 negativo se encuentra en la región de rechazo. Y por lo tanto, vamos para rechazar la hipótesis nula. También vamos a sacar la misma conclusión comparando el valor P y el alfa. En realidad, antes de comparar el valor P y alfa, echemos un vistazo a este gráfico aquí, mostrando el valor P de 0.0011. Si las medias de la muestra son iguales, entonces la diferencia es 0, por lo que tenemos 0 en el centro de esta distribución.
Y luego la diferencia de las medias de la muestra es negativa 9,98, que se muestra aquí a la izquierda de 0 en el eje horizontal. Entonces el valor P es igual al área sombreada aquí, que también es igual a la probabilidad de que la diferencia de los medios es menor o igual que negativo 9,98. Y ahora comparando el valor P y el alfa, observe cómo el valor P es pequeño o inferior a alfa. Y si el valor P es bajo, el nulo debe ir. O más formalmente, porque el valor P es menor o igual a alfa, o porque alfa es mayor que o igual al valor P, rechazamos la hipótesis nula. Lo que en conclusión significa el profesor está en lo correcto. La evidencia muestra que la media de las puntuaciones finales del examen para la clase en línea es menor que la de la clase presencial. A un nivel de significación del 5% a partir de los datos de la muestra, hay pruebas suficientes para concluir que la media del examen final las puntuaciones de la clase en línea es menor que la media de las puntuaciones del examen final de la clase presencial. Espero que hayas encontrado esto útil.